Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Gracias. Acá. Hola Felipe, hola José. ¿A quién veo por acá? A Marcelo, Williams, Diego, Natalia, Ignacio, Marta, Javier, Matías, Carlos y Camila. Todos ustedes, bienvenidos y muy buenas tardes. Bien, hoy día tenemos varias actividades que hacer, así que en virtud del tiempo vamos a comenzar. ¿Ya? Lo primero que quiero conversar con ustedes es que veamos, ¿cierto?, cuál es la planificación de todas las actividades académicas que tenemos pendientes para poder cerrar de la mejor manera posible el semestre. ¿Ya? La planificación que estaba inicialmente en CGC sufrió algunas modificaciones, ¿cierto? Eran unas fechas que no habían informado en un principio, pero después cambió el calendario, hubo unos recesos entre medios y que las fechas que estaban ahí, ¿cierto?, cambiaron. Así que esta va a ser la nueva planificación y en base a estas actividades pendientes es cómo nos vamos a planificar. ¿Ya? Se los voy a comentar a continuación. Ya. Bien. Está entrando un alumno. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, la clase de hoy día, jueves 25, vamos a conversar sobre planificación agregada. ¿Ya? Vamos a entrar en esta última parte del curso que tiene que ver con los procesos o los planes que vamos a aprender a crear, ¿cierto? Y a gestionar, que tienen que ver con la planificación y control de la producción. ¿Ya? Entonces, hoy comenzamos con este primer plan, que es planificación agregada. Al término de la clase, ¿ya?, vamos a hacer un par de ejemplos y les voy a dejar la última tarea, la tarea número 3. ¿Ya? Entonces tenemos la tarea 1, la 2, esta va a ser la tercera tarea, y con la suma, el promedio de estas tres tareas, vamos a obtener la cuarta nota de los talleres. ¿Ya? Así que los invito, ¿cierto?, a que pongan atención porque ahí al final de la clase les voy a dar las instrucciones de cómo tienen que realizar la tarea. ¿Ya? Eso es lo que es el día de hoy. Próxima semana, jueves 2 de diciembre, vamos a hacer la última sesión teórica del curso, ¿ya? La última sesión de clases, ¿ya?, donde vamos a ver el plan maestro de la producción y la planificación de requerimientos de materiales. Bien, tienen que entregar ese día la tarea número 3 antes de las 18 horas. Como ustedes bien saben, voy a habilitar un link y en ese link tienen que subir su tarea, la tarea número 3. Además, ¿cierto?, ese mismo día les voy a subir el taller número 3 que tienen que desarrollar, y además les voy a dejar el caso para desarrollar, el caso real, que equivale a un 30% del curso y que sería la evaluación FEN. Bien, eso es con respecto al jueves 2 de diciembre. Siguiente semana, jueves 9 de diciembre, vamos a realizar la prueba número 2. Bien, la prueba número 2, y ese mismo día, ¿cierto?, como es de costumbre, tienen que entregar el taller número 3 hasta las 18 horas. Bien. Siguiente semana, jueves 16, para los que no pudieron dar la prueba 1 y los que por X motivo, ¿cierto?, no puedan dar la prueba número 2, tienen la opción de dar la prueba recuperativa. Prueba recuperativa que es acumulativa, ¿cierto? Considera todos los contenidos vistos durante el semestre, y además tienen que entregar el caso final, ¿ah?, la resolución del caso. Cuando yo les subo el caso, les voy a subir las instrucciones con
el informe que tienen que preparar, ¿cierto? Y tienen 2 semanas para poder realizar ese caso, ¿ya? No lo dejen para el final, porque es un caso, ¿cierto?, extenso, un caso real, y tienen que tener el tiempo suficiente para poder hacer todos los análisis que les voy a solicitar. Y por último, y espero que en esta instancia no llegue nadie, idealmente, el día jueves 23 de diciembre se realizará la prueba opcional. ¿Bien? La prueba opcional. Y el semestre, como todos saben, termina el 24 de diciembre. Así que la última actividad, que insisto, ojalá no llegue nadie a esa instancia, sería esa semana del 23 de diciembre. ¿Bien? Eso es con respecto a el calendario académico. Yo les voy a mandar un correo electrónico con esta misma fecha para que ustedes se puedan planificar, puedan anotarlo en su agenda, ¿cierto? Y puedan cumplir con todas las actividades que tenemos pendientes para poder cerrar el semestre. Bien, ¿alguna duda, consulta con esto, con esta planificación de las actividades académicas? Profesor, yo tengo una consulta, o sea, no sé si es una pregunta solamente, Bien. pero ¿existe la posibilidad de que mande el taller con un plazo antes? Porque siento que una semana para el taller, la misma semana de la prueba, es como mucho, o sea, es como encuentro que es muy poco plazo. ¿Puedo subir el taller antes, el taller número 3? Vamos a evaluar esa solicitud. Voy a evaluar la solicitud que me está haciendo y si es así, podría subirlo un par de días antes. ¿Ya? Déjame pensarlo y te respondo por correo. ¿Bien? O sea, se lo digo más porque todo el taller número 2, al menos mi grupo, nos demoramos mucho haciéndolo y siento que nos quitaría igual muchos días para estudiar para la prueba 2 porque donde es la misma semana. Entonces, igual sería ideal si pudiera subirlo como antes del taller para tener más tiempo para estudiar para la prueba. Perfecto, súper bien. Me gustó tu argumento, así que lo más probable es que sí. ¿Ya? Voy a ver, tengo que buscar qué taller les voy a dar, pero sí se los voy a subir un par de días antes para que tengan por lo menos una semana y fracción para poder realizarlo. ¿Ya? Así que cuenta Ya, con ello. gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Otra consulta? Ya. Vamos entonces con la clase. Voy a avanzar porque tenemos harto que conversar. Voy a abrir la presentación. Déjenme buscarla. Ya, ahí va. Ya. Entonces, hoy día y la próxima clase, ¿cierto? Vamos a ver los planes de control de la producción, partiendo por la planificación agregada. ¿Ya? Pongan atención porque esto les va a servir para el taller, ¿cierto? Y mucha atención también con el ejercicio práctico que vamos a hacer en la segunda parte de la clase, a la vuelta de el receso. Como siempre, cualquier duda, consulta, me pueden interrumpir las veces que sea necesario, ¿cierto? O me escriben en el chat cualquier inquietud, consulta que pueda surgir. La presentación también ustedes la tienen disponible en Educandus, así que también los invito a que la puedan descargar para que la podamos revisar en conjunto. Ya, ok, ahora sí. Vamos con la presentación. Primero, ¿cierto? Como
como contexto, recordemos qué es la administración de la producción. Vimos, ¿cierto?, de que analizamos primero el área de operaciones, que es producción, ¿cierto? ¿Cuáles son las variables que influyen en la producción? ¿Cuáles son los inputs, los outputs y la forma de medición? ¿Cierto? Aprendimos a medir la productividad. Luego, ¿cierto? Abrimos, ¿cierto?, la mirada con respecto a cuáles son las actividades que uno debiese gestionar en una empresa. Y ahí, ¿cierto?, lo que aprendimos fue a gestionar la cadena de suministro, donde tenemos distintas áreas, ¿cierto? Entonces, la administración de la producción tiene que ver con eso, con un proceso de planificación y control de la producción, desde nuestros proveedores hasta nuestros clientes final. Pero todo esto tiene que seguir un enfoque jerárquico. ¿Ya? ¿A qué me refiero con enfoque jerárquico? Primero, ¿cierto?, tenemos que realizar la planificación estratégica, es decir, definir cuál va a ser las definiciones estratégicas que va a tener la organización. ¿Okay? Segundo, tenemos que definir cuáles van a ser los objetivos tácticos a mediano plazo. Y por último, tenemos que revisar, ¿cierto?, todos los aspectos operativos que va a tener el sistema productivo. Entonces, este enfoque, este proceso de planificación, debe seguir este enfoque jerárquico, partiendo por la definición estratégica, como por ejemplo, definir dónde voy a colocar mi nueva planta, dónde va a estar ubicado mi nuevo centro de distribución, si es que voy a tomar la decisión de ampliar la línea de producción, por ejemplo, o definiciones como, por ejemplo, dónde voy a colocar mi cadena de restaurante, me voy a abrir a un mercado internacional, etc. Entonces, lo primero, ¿cierto?, definimos una visión estratégica a largo plazo. Luego, ¿cierto?, vienen los objetivos tácticos o definiciones tácticas, que tiene que ver con el mediano plazo. Y es aquí donde viene el proceso de planificación, donde vamos a planificar qué es lo que va a pasar en un año más, un año y medio más, en 2 años más. Es decir, voy a construir la planificación que me va a permitir poder tomar decisiones operativas. Del plan agregado de la producción, bajamos un plan maestro de la producción, y del plan maestro de la producción se ejecuta la planificación de requerimientos de materiales. Y eso sería ya definiciones más operativas. ¿Cuándo comprar? ¿A quién comprar? ¿Cuánto se demora? ¿Quién es mi proveedor? O también decisiones operativas en base al sistema productivo. ¿Cuántos turnos voy a tener? ¿Cuál va a ser mi flota? ¿Cuántos camiones van a salir a reparto? ¿Bien? Entonces siempre todo parte con la visión estratégica, con la planificación estratégica. Luego vienen los planes de control de la producción y finalmente, ¿cierto?, vienen las decisiones operativas en base, ¿cierto?, al sistema operativo que diseñamos anteriormente. Y por otro lado, ¿cierto?, que es muy importante conocer este aspecto, tiene que ver con la relación horizontal con el resto de las áreas funcionales de la organización. Para poder crear un plan de la producción, vamos a tener que tomar muchas variables o muchos inputs que vienen de distintas áreas funcionales, como por ejemplo el pronóstico de la demanda, que viene de marketing, por ejemplo. O también puede ser, ¿cierto?, los contratos que ya están cerrados con clientes, que también sería un input para poder crear el proceso de planificación. O información de recursos humanos para saber cuál es la dotación. O también puede ser, ¿cierto?, definiciones del área de ingeniería, si es que hay un cambio en el diseño de un producto. O del área de finanzas, que nos va a decir, ¿cierto?, cuál es nuestro nivel de endeudamiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos las primeras clases de que tienen que haber 3 áreas que son fundamentales en esta organización? Producción,
que se encarga de producir, ¿cierto? Valga la redundancia. Marketing, que se va a encargar de traernos la demanda. Y por último, finanzas, ¿cierto? Que se va a encargar de la recolección de los flujos. Y pueden haber muchas otras variables que también las vamos a considerar en el proceso de planificación. ¿Bien? Entonces, en base a lo que hemos conversado, partiendo con la visión estratégica, bajando luego a un nivel táctico y finalmente a un nivel operativo, lo primero que tenemos que considerar, ¿cierto?, es el plan de negocios o plan de marketing, ¿cierto? Y ahí tenemos que considerar todas las variables que tienen que considerar para poder construir un buen plan de negocios. Analizar la capacidad, tener claro cuáles son los pedidos que tengo comprometidos, trabajar en base a un buen pronóstico de la demanda, definir si van a haber promociones, es decir, que yo quiero influir sobre la demanda, si es que quiero aumentar la demanda o quiero disminuir la demanda, influir sobre eso en base a promociones, ¿cierto? Descuentos. Y también, ¿cierto?, pensar en otras consideraciones del mercado, condiciones laborales. Ahora está súper complejo, ¿cierto? Hay mucha gente que no quiere trabajar, porque hay muchos beneficios y mucho dinero que el Estado ha entregado, ¿cierto? Y eso ha reducido considerablemente la fuerza de trabajo. Podría ser una variable que uno tiene que considerar para poder construir el plan. ¿Qué es lo que está haciendo mi competencia? Entonces, todo eso es lo primero que tengo que considerar para poder crear este plan de marketing o plan de negocio. Con toda esta información que viene de distintas fuentes, pasamos ahora a este nivel que tiene que ver con la planificación y control de las operaciones. Y creamos el plan de ventas y operaciones, o también, ¿cierto?, conocido como planificación agregada. También lo pueden encontrar como plan de venta y operaciones en algunos textos. Entonces, teniendo toda la información, creamos este plan, pero siempre tenemos que tener en consideración cuánto es lo que yo puedo producir. ¿Cuánto es la capacidad máxima que yo puedo producir para poder planificar, ¿cierto?, de forma agregada, y por eso viene su nombre, los recursos que voy a utilizar. No hacemos un pronóstico o una planificación por cada producto. Eso generaría muchos errores, porque existe mucha incerteza. Entonces, lo que se hace en un proceso de planificación agregada es poder agrupar los productos en familias de productos. O podría ser también que los agrupo en una unidad equivalente. Horas hombre, horas máquina, o podría ser cantidad de trabajadores que voy a utilizar durante el periodo de planificación. 1 año o 2 años. Eso va a depender, ¿cierto?, de el tomador de decisión. ¿Cuánto quiero planificar? Y con esa información creamos nuestro plan agregado y eso va a repercutir, ¿cierto?, en el presupuesto de operaciones. ¿Cuánto me cuesta realizar la operación? En base a todas las variables que uno pueda tener. Del plan agregado, ¿cierto?, dado que está por familias de producto o por unidad equivalente, bajamos a un segundo nivel con un horizonte de tiempo más acotado, a nivel de meses, 6 meses, 10 meses, por ejemplo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Este plan agregado ahora lo desagrego. Y lo desagrego por cada uno de los productos en particular. Ahora sí se hace un proceso de planificación a nivel de productos, pero con un horizonte de tiempo mucho más acotado que la planificación agregada. Y también tengo que tener en consideración la capacidad instalada de la línea de producción
para poder cumplir con los pedidos de mis clientes, de cada uno de los productos en particular. Bien. Entonces, como voy a hacer una planificación por cada producto, que es el plan maestro de la producción, ahora tengo que determinar cuándo tengo que tener disponible los productos, dado la planificación que se tiene para entregar el producto final al cliente. Supongamos que un producto en particular, un producto X, tengo que tenerlo disponible en la semana 8. Entonces, para poder tenerlo en la semana 8 disponible, yo tengo que comprar, abastecerme de las materias primas, tener claro cuánto se demora el área de producción en producir o ensamblar para poder tenerlo disponible en la semana 8. Entonces, eso es lo que hace finalmente la planificación de requerimientos de materiales. Voy a planificar hacia atrás para poder saber cuándo tengo que comprar, cuánto es el tiempo de espera de los proveedores en que me llegue los insumos y cuánto es el tiempo que se demora operaciones en hacer, en producir, elaborar, ensamblar, ¿cierto? Dependiendo de lo que estemos trabajando, para poder tener disponible el producto en la semana 8. ¿Bien? Por eso también se dice que es un enfoque jerárquico. Parto de lo más general, la planificación agregada, voy desagregando el plan en el plan maestro de la producción y finalmente ejecuto la planificación de requerimientos de materiales para poder cumplir la calendarización que uno pueda haber definido en su oportunidad. ¿Bien? Y también existen planes más detallados. Por ejemplo, ¿cierto? Definir cuándo voy cuánta flota va a salir a reparto, cuántos turnos, qué máquina va a utilizar cierto operario. Esas son decisiones muy a corto plazo. Eso es lo que se llama un plan detallado de la producción. ¿Bien? Entonces ahora si pensamos, teniendo en consideración esta primera mirada general, ¿qué es la planeación de la producción? Entonces acá como vamos a tener distintos inputs de distintas áreas funcionales, incluso variables externas, nuestro objetivo es poder calzar o coincidir la tasa de producción con la tasa de la demanda. Producir exactamente lo mismo que pronostiqué. Sabemos que eso es difícil, porque existe mucha incerteza, existe mucha variabilidad en la demanda. Y si eso pasa, cada vez se vuelve una decisión compleja. Y tengo que decidir, ¿cierto?, cuánto voy a producir y cuándo voy a producir o cuándo voy a fabricar. Y eso es, ¿cierto?, los planes que estamos creando para poder tomar esas decisiones con la mayor cantidad de certeza posible. El objetivo, ¿cierto?, es coincidir, lo dijimos, la tasa de producción con la tasa de demanda. Pero eso es prácticamente imposible. Imagínense que eso ocurra, que puedo calzar la tasa de producción con la tasa de la demanda. Por lo tanto, no tendría necesidad de gestionar inventarios. Pero como es compleja esa decisión, sabemos que nos vamos a calzar la tasa de producción con la tasa de demanda. Es muy importante poder gestionar inventarios para poder abastecerme y protegerme contra esta variabilidad en la demanda. Y por eso estudiamos, ¿cierto?, el inventario de seguridad. ¿Cómo define el inventario de seguridad? Para poder protegerme contra esta variabilidad, contra el posible desabasto que pueda existir. O si la demanda es estacional, por ejemplo, y yo defino un nivel fijo de producción, vamos a generar inventarios cuando la tasa de producción sea mayor a la demanda.
Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acumular inventarios, porque la tasa de producción está sobre la demanda, y ese inventario lo utilizo cuando pase el efecto contrario, cuando la tasa de producción sea menor a la tasa de la demanda. Si es que mi definición es que voy a producir una tasa constante, entonces el inventario que acumulé cuando la tasa de producción era menor a la tasa de la demanda, ese inventario que acumulo lo utilizo en estos periodos donde la demanda es superior a la producción. Por eso es muy importante la gestión del inventario. Y ese inventario se conoce, ¿cierto?, como inventario de previsión. No confundirse con el inventario de seguridad. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, cuando uno hace una planificación de la producción, lo tengo que hacer con distintos horizontes de tiempo y siempre pensando en este enfoque jerárquico. Decisiones estratégicas, decisiones tácticas y decisiones operativas. Largo plazo, mediano plazo y corto plazo respectivamente. ¿Ok? Entonces, independiente del enfoque que yo tenga, están entrando algunos compañeros, estoy agregándolos. El horizonte de tiempo puede ir cambiando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a partir con este primer plan a un nivel más a largo plazo, podríamos decir, que este plan podría ir entre 1 a 3 años. Y es lo que se llama, ¿cierto?, planificación agregada. Y vamos a tener que considerar variables como la capacidad, el mercado, los costos, etcétera. Como es una planificación a largo plazo, podríamos decir 1 a 3 años, este plan podría ir reactualizándose. Si me voy dando cuenta que hay variables externas que están influyendo sobre la demanda y no estoy logrando y no estoy calzando la tasa de producción con la demanda, identifiqué que existen muchas desviaciones o que el presupuesto de operaciones no lo estoy cumpliendo, entonces este plan permite ir reactualizándolo. ¿Ya? Esto es dinámico. No pensemos de que vamos a hacer un plan y va a quedar ahí. Esto perfectamente podría ir cambiando y reactualizándose. De la planificación agregada, ¿cierto? Ahora desagrego y genero el plan maestro de la producción. Van a ser periodos más cortos y concretos, alrededor de semanas o meses. Y ahora sí vamos a hacer una planificación a nivel de producto. ¿Bien? Podríamos estudiar también el plan detallado de la producción, que son periodos extremadamente cortos, del orden de días, semanas o incluso horas. Y por último, ¿cierto?, la planificación de requerimientos de materiales que se ejecuta a continuación del plan maestro de la producción. Si vemos, ¿cierto?, esta cadena de valor, donde tenemos por un lado, ¿cierto?, el área de operaciones y toda su cadena de suministro, adquisición, producción, distribución y ventas, en el largo plazo tenemos que generar la planificación estratégica para poder definir, ¿cierto?, hacia dónde voy y poder trabajar, ¿cierto?, en base a esos objetivos, las diferentes tácticas para poder cumplir estos objetivos estratégicos. Entonces, en el mediano plazo, vamos a tener que planificar el control de las operaciones. Y es ahí donde es importante hacer un buen plan agregado y un buen plan maestro de la producción. Bien, ahora ya entrando en detalle, ¿cierto? Lo que les conté al principio era el contexto de cómo se generan los planes. Veamos entonces qué es la planificación agregada, en detalle, ¿cierto? Y en este caso, como
vamos a planificar a largo plazo, en alrededor de 1 a 3 años, tenemos que preocuparnos de actividades relativas a la planificación de ventas, presupuesto, gestión de personal, selección de proveedores y planes de producción. Como se pueden dar cuenta, hay muchas variables, muchos inputs que vamos a considerar para poder crear este plan. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de la planificación agregada, como tema importante, es que tengo que definir las necesidades futuras de los productos finales. Acá no vamos a trabajar con productos en proceso ni productos que no han sido procesados, sino que ahora ya estamos pensando en los productos finales, los que van a ir a la venta directa hacia mis clientes final. Entonces, muy importante en este punto definir, bueno, ¿cuáles van a ser estas necesidades futuras? ¿Cuánto es lo que yo necesito de cada uno de los productos finales? Bien. Entonces, como estamos haciendo una proyección en base a un modelo matemático, donde tenemos que incorporar las distintas variables, vamos a hacer esta proyección, pero de forma agregada. Y repito el concepto, no a nivel de producto, sino que agregada. Podría ser, por ejemplo, por familias de productos. Un ejemplo muy simple para que me entiendan. Una fábrica que tiene cierto, o mejor, una empresa que fabrica, mejor dicho, distintos modelos de bicicleta. Tiene, por ejemplo, 20 modelos distintos de bicicletas. Entonces, la planificación agregada, ¿qué es lo que hace? Agrupa estos 20 modelos de bicicletas en familias de productos. Y podría ser que yo haga una planificación para las bicicletas de montaña y otra para las bicicletas, ¿cierto?, de ciudad, por decir algo. Entonces, agrupo todos los modelos en familias de productos y hago la planificación agregada. Y el plan maestro de la producción toma esta información por familia de productos y lo desagrega, y ahora sí hago una planificación por cada uno de estos modelos. Y tendría que hacer 20 planes maestros de la producción porque tengo 20 modelos de bicicleta. ¿Ya? Un ejemplo muy simple para que vayan entendiendo cómo o a qué me refiero cuando hablo de planificación agregada. O cuando los productos son muy variables, son muy distintos entre cada uno de ellos, y no es posible agruparlos por familia de productos, lo que se hace es crear una unidad equivalente que pueda reflejar todos los modelos que tengo de bicicletas. Y podría ser, ¿cierto?, horas hombre, que voy a utilizar durante un año para poder producir estos 20 modelos de bicicleta. Horas máquina. O podría ser también cantidad de trabajadores o la fuerza de trabajo que voy a utilizar para crear estos o fabricar estos distintos modelos de bicicleta. ¿Ya? A eso me refiero con unidad equivalente o familia de productos. Siempre pensando en las necesidades futuras de los productos finales, de los productos terminados. Bien, por lo tanto significa, ¿cierto?, agregar o sumar todos los productos en unidad equivalente y proponer, ¿cierto?, una cifra global como plan de producción. Y en base al plan de producción se genera el presupuesto de operaciones. Bien. Entonces, cuando uno ya tiene claro cuál es la unidad que voy a utilizar, el horizonte de planificación, tengo que preocuparme de ver si mi capacidad instalada me permite cumplir con este plan, porque el papel aguanta mucho. Pero en la práctica hay que ver si efectivamente eso lo puedo hacer. Y acá tenemos dos opciones. Si verificamos, por ejemplo, que la capacidad para atender a este nivel de producción no la tengo, me falta, quedo corto, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago?
tengo dos opciones. O primero, desarrollo un proyecto para aumentar la capacidad, es decir, crear una nueva fábrica, implementar una nueva línea de producción, comprar un terreno, ¿cierto?, para poder ampliarme. Eso se puede hacer, claramente sí, pero significa que tengo que tener recursos, tengo que invertir dinero para poder hacer, ¿cierto?, este aumento de capacidad. Si lo queremos lograr, ¿cierto?, en el corto plazo, eso es imposible. Si esa es la opción, que es válida por lo demás, y la empresa tiene los recursos, lo hace, no hay ningún problema. Pero eso se va a demorar un tiempo, la puesta en marcha. Entonces serían decisiones más a largo plazo. En el caso, ¿cierto?, de que no tengan los recursos y no pueda ampliar esta capacidad, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Retroalimentar el sistema de la planificación agregada y ver distintas alternativas para poder adaptarme a la capacidad real que yo tenga. Por eso el plan se puede ir actualizando y ver, ¿cierto?, las distintas alternativas que pueda tener. La subcontratación, por ejemplo, es una buena alternativa. O trabajar con los inventarios. O tener turnos extras. O tener un turno adicional. Hora extra para los trabajadores, etcétera. Entonces, hay distintas opciones que uno puede evaluar para poder adecuarme, ¿cierto?, a la capacidad que pueda tener la planta. Entonces, para poder tomar esa decisión y poder verificar finalmente, ¿cierto?, cuál es mi capacidad agregada que tengo y si soy capaz de cumplir el nivel de producción, tengo que tener información. Tengo que tener input para poder construir este plan de venta y operaciones, o conocido también como plan agregado. Y van a venir de distintas fuentes las informaciones, como por ejemplo del área de operaciones. Información como la capacidad actual de la maquinaria, los planes sobre la capacidad futura, si es que hoy estoy pensando en ampliar la línea de producción, por ejemplo. La capacitación de la fuerza de trabajo, el nivel actual de personal, cuánto es lo que tengo disponible, cuántos trabajadores tengo para poder iniciar las operaciones. Del departamento de materiales, o adquisiciones, o abastecimientos. Tenemos que tener claro, ¿cierto?, la capacidad de los proveedores, la capacidad de almacenamiento, la disponibilidad de materiales. Inputs relevantes para poder crear el plan de venta y operaciones. De ingeniería, por ejemplo. ¿Cuáles van a ser los nuevos productos? Si van a existir cambios en el diseño de los productos. No para las máquinas. Hay muchas leyes que están saliendo, ¿cierto? La ley del plástico de un solo uso. Eso puede generar cambios en el diseño. Si somos, ¿cierto?, o somos una empresa que tiene productos prioritarios, tenemos que cumplir la ley REP, por ejemplo. Entonces, todo eso también tenemos que tenerlo claro para crear el presupuesto de operaciones. De distribución y marketing también llega información. Información muy relevante por lo demás, donde van a venir, ¿cierto?, las necesidades de los clientes, los pronósticos de la demanda, ¿cierto?, que también aprendimos, ¿cierto?, a calcular estos pronósticos de la demanda y definir cuál es el mejor pronóstico en base a los errores. Información referente a la competencia. ¿Qué es lo que está haciendo la competencia? También es un input que yo puedo considerar para poder tomar decisiones. De contabilidad y finanzas también pueda requerir información, datos sobre los costos, situación de la empresa, financiera de la empresa, capacidad de endeudamiento, de recursos humanos también, las condiciones del mercado laboral, lo que conversamos al principio. Hay un déficit de la mano de obra.
No hay gente para trabajar, hay muchas empresas que no tienen. El sector agrícola ha sido sumamente afectado. Los paquis no tienen gente para procesar fruta. Yo he visto por ahí algunos anuncios que las empresas incluso están sorteando un auto, por ejemplo, un auto 0 kilómetros para los trabajadores que aguantan toda la temporada. Fíjense al nivel que estamos llegando por las condiciones laborales, por el IFE, el ILE, ¿cierto? Todos los recursos que han venido del Estado para poder ayudar económicamente. Cada uno de nosotros puede tener su propia opinión, ¿cierto? Claramente. Pero mi opinión personal es que muchas personas se aprovechan de esa situación y es mejor, es más fácil recibir dinero gratis sin moverme de la casa. Porque muchas veces yo he conversado con amigos que tienen empresas, ¿cierto? Gente conocida, me dicen, Felipe, no hay gente para trabajar. Y le ofrezco plata, ¿cierto? Un sueldo acorde al mercado, y los trabajadores dicen, no, porque si yo me contratan, pierdo el IFE, por ejemplo. Cada uno, insisto, puede tener su propia mirada, su propia forma de ver las cosas, pero son condiciones que no podemos obviar y también tienen que ir incorporadas a este proceso de planificación. ¿Bien? Entonces, si yo logro hacer un buen plan agregado y adaptarme, ¿cierto?, a las oscilaciones de la demanda, tenemos que pensar, ¿cierto?, ¿para qué tenemos que crear estos planes? ¿Cuál es el objetivo? Por un lado, ¿cierto?, coincidir la tasa de producción con la tasa de la demanda. Pero voy un poco más allá. Voy a ¿cuál es nuestro objetivo como futuros gerentes de operaciones? Nos van a contratar, ¿cierto?, para un objetivo sumamente claro. Maximizar los beneficios y minimizar los costos. Eso está claro, ¿cierto? Entonces tenemos que preocuparnos. El proceso de planificación agregada tiene que reflejar eso. Tenemos que hacer un buen proceso de planificación, considerar todas las variables para lograr ese objetivo principal, minimizar los costos y maximizar los beneficios. Maximizar el servicio al cliente, que el producto llegue en tiempo y forma, cumplamos los tiempos de entrega. Minimizar la inversión en inventarios, para que no tengamos inventario ahí acumulado, no incurramos en costos de obsolescencia, hurtos, robos, mermas, seguros. ¿Se acuerdan? Tenemos que tener la cantidad justa y necesaria, ni más ni menos. Minimizar los cambios en el ritmo de producción. Tenemos que planificar de cierta manera que ojalá la línea no pare. Obviamente tenemos que planificar también las mantenciones preventivas. También fue algo que comentamos en alguna de las clases. Minimizar las variaciones en la plantilla. Ahí yo discrepo en algunos casos porque hay industrias que no es necesario mantener una plantilla estable porque no hacen una tarea especializada, como por ejemplo las empresas de servicios. Generalmente, ¿cierto?, van contratando o van desvinculando dependiendo los contratos que puedan adquirir. Me refiero, ¿cierto?, a empresas de aseo, por ejemplo, empresas de guardias, empresas de casinos, ¿cierto?, que van contratando y desvinculando en función de los contratos que puedan ir logrando. Y obviamente, ¿cierto?, tenemos que maximizar la utilización de la capacidad productiva. No sé, eso también hay que tenerlo en consideración. Cuando a ustedes les toque, ¿cierto?, trabajar en un plan agregado,
o estén, ¿cierto?, como ingeniero de proyectos, o estén como ingeniero de planificación, a los que les gusta, ¿cierto?, la manufactura, tienen que hacerse estas preguntas para poder, ¿cierto?, poder crear un buen plan. Como por ejemplo, ¿se deben utilizar los inventarios para absorber los cambios de la demanda durante el periodo de planificación? Si mi demanda es estacional, voy a utilizar el inventario de previsión para poder suplir cuando tenga una mayor demanda en función a la tasa de producción. Eso está claro. O tener, ¿cierto?, el inventario de seguridad calculado, ¿cierto?, para poder protegerme frente a posibles abastos. Sí, estamos listos. ¿Debe la empresa ajustarse a los cambios variando la fuerza laboral? Es decir, voy a ir contratando, desvinculando. Va a depender de la industria, ¿cierto? Hay preguntas que uno no va a tener la respuesta, quizás, pero es importante hacérselas. ¿Debe utilizar empleado a tiempo parcial o utilizar las horas extras y el tiempo de inactividad para absorber fluctuaciones? Hay que evaluarlo. ¿Debe utilizarse la subcontratación durante la fluctuación de pedidos para mantener una plantilla estable? ¿Deben modificarse los precios u otros factores para influir sobre la demanda? Esa es buena pregunta, ¿cierto? ¿Queremos influir sobre la demanda? ¿Queremos activar la demanda? ¿O queremos, cierto, amortizar la demanda? Va a depender. Entonces, en función de los objetivos propuestos, de todas estas preguntas que nos estamos haciendo y teniendo la mirada de cuál es el objetivo de la planificación agregada, acá hay distintas variables que uno tiene que ir evaluando. El sobretiempo, si voy a tener turnos adicionales o menos personal, voy a contratar o despedir, se incluye los part-time, voy a utilizar su contratación, voy a hacer formación de inventario en periodos de baja demanda, leasing de instalaciones, acumular demanda, cambiar la demanda vía precio promoción, influir sobre la demanda, o simplemente podría ser una decisión de la empresa no satisfacer la demanda. Simplemente. Va a depender, ¿cierto? Entonces acá, cuando uno hace un proceso de planificación, también tenemos dos opciones. Primero, ¿cierto? Me preocupo de las opciones de capacidad. Es decir, que busco distintas estrategias, busco distintas alternativas para poder satisfacer la demanda o absorber estas fluctuaciones. Distinto el caso cuando yo tengo unas opciones de demanda, donde ¿qué es lo que hace acá la empresa? La empresa trata de influir sobre la demanda, que en el caso personal a mí no me acomoda mucho, no me gusta mucho eso, porque son decisiones que uno puede tomar, ¿cierto? No sé, hacer una campaña promocional, bajar el precio, para poder, ¿cierto?, influir sobre la demanda, pero muchas veces todas esas decisiones no dependen de la gestión nuestra, depende de factores externos, y factores externos, ¿cierto?, no los podemos controlar. Por lo tanto, esa opción es válida, sí, pero es poco controlable, no depende de nosotros. ¿Bien? En cambio, las opciones de capacidad sí son decisiones estratégicas que dependen 100% de la gestión que pueda hacer el gerente de operaciones. Tomar decisiones acertadas sobre el inventario, sobre tiempo, sobre turnos adicionales. Son decisiones que ahí que me equivoco, ¿cierto? Genera un tremendo problema. Entonces ahí viene la expertise, ¿cierto? Que
que uno tiene que considerar para poder evaluar las distintas opciones que vamos a proponer para poder absorber las fluctuaciones de la demanda. ¿Cuáles son estas opciones, cierto? ¿Cuáles son las opciones de capacidad? Ya lo conversamos que en el corto plazo no es posible aumentar la capacidad. Eso se logra, ¿cierto?, en el largo plazo o en el mediano largo plazo. Y por ejemplo, ¿cierto?, si es que no puedo adquirir maquinarias, no puedo crear una nueva línea de producción, no tengo, ¿cierto?, mayor espacio, no es opción crecer en la capacidad. Entonces, cuando no tengo esa opción, tengo que evaluar a otras alternativas, como por ejemplo, ir cambiando el nivel de inventario, variar el tamaño de la plantilla, contratando, despidiendo personal. Decisiones netamente internas que nosotros vamos a poder tomar para poder tener, ¿cierto?, y absorber estas fluctuaciones de la demanda. Ir variando los volúmenes de producción mediante horas extras o aprovechando horas de inactividad. Inventario de previsión. Subcontratar. ¿Cierto? Estoy haciendo outsourcing a otra empresa que me provee cierta parte del proceso, ¿cierto?, para poder cumplir los niveles de producción. Utilizar empleados a tiempo parcial. También podría ser. Analicemos este gráfico. Voy a tomar un poquito de agua. Analicemos este gráfico. Tengo por un lado, ¿cierto?, un año completo y la línea negra que aparece ahí es la demanda, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, en verano, enero, febrero, noviembre, diciembre, tengo un aumento en la demanda y en los meses de invierno tengo una baja en la demanda. Si ese patrón se repite año a año, estamos frente a un patrón estacional. Entonces, lo primero que hay que preocuparse y chequear es, bueno, ¿cuál es la capacidad instalada que tengo? ¿Cuánto es lo máximo que puedo producir? Y eso es lo que se refleja en esta línea punteada roja, que me genera, ¿cierto?, ¿cuál es mi límite? ¿Cuál es mi máximo? ¿Cuál es mi techo? Sería la capacidad instalada. La línea negra corresponde, ¿cierto?, a la demanda en cada uno de los periodos. Aumenta en los meses de verano, disminuye en los meses de invierno. Si este patrón se repite, estamos frente a un patrón estacional. Y acá es donde vienen las distintas alternativas que vamos a aprender a evaluar en base al costo. Lo primero que puedo hacer, ¿cierto?, es evaluar una alternativa que muchas empresas la utilizan, específicamente empresas de servicio utilizan harto esta alternativa, y tiene que ver con hacer un seguimiento de la demanda. Es decir, voy variando la plantilla de trabajadores, si es que eso es lo que tengo como unidad equivalente, ¿cierto? Y voy contratando y desvinculando a medida que voy requiriendo para poder cumplir con la demanda. Entonces, si necesito, contrato; si no necesito, despido. Y así me voy moviendo en función a la demanda. Voy haciendo un seguimiento, me voy calzando la demanda con la producción. Eso es lo que se llama un seguimiento de la demanda. Principalmente se hace, ¿cierto?, contratando y desvinculando trabajadores. Otra alternativa que vamos a aprender a evaluar es lo que se llama un nivel fijo de producción o un nivel estable de producción, que sería la línea azul que ustedes ven ahí.
Entonces la empresa, ¿qué es lo que hace? Toma la decisión de producir a un nivel constante durante todo el año, es decir, no modifico la plantilla, no voy haciendo el seguimiento de la demanda, ¿cierto? Sino que tengo un fijo, no sé, 20 trabajadores durante todo el año, mensual, ¿cierto? Y voy a producir a nivel fijo. Entonces, cuando la demanda está por debajo de la tasa de producción, se generan los inventarios. Y esos inventarios que voy acumulando, lo utilizo para poder suplir la demanda cuando esta es superior a la tasa de producción. Y eso es lo que se llama inventario de previsión, ¿cierto? Ya lo sabemos. O también uno podría tener una estrategia mixta o una estrategia de dos niveles fijos. En los periodos de aumento de la demanda, más producción, y luego, ¿cierto? En los meses de menos demanda, bajo el nivel de producción. Podría ser una buena alternativa. ¿Bien? Eso es lo que se llama una estrategia mixta. Podría mezclar el seguimiento de la demanda por un lado con el nivel estable. Podría ser una combinación. Y la otra opción que tenemos, ¿cierto? Que yo les dije que a mí no me gustaba mucho y no me gusta, una opinión personal obviamente, no me gusta porque uno no tiene el control sobre eso. Variables externas, ¿cierto? Es difícil poder controlarlas. Y tiene que ver con influir sobre la demanda. No como el caso anterior que estoy absorbiendo la demanda. Estoy evaluando distintas estrategias alternativas para poder absorber la demanda. En este caso, trato de influir sobre la demanda a través de publicidad, promociones, precio, venta directa o haciendo retención de pedidos durante los periodos de alta demanda, haciendo una combinación de productos o servicios. En definitiva, lo que quiere hacer con esta opción es eliminar la estacionalidad. ¿Ok? Bien, hagamos un break. ¿Ya? Son las 7:05, 7:07, y volvemos a las 19:20 horas. ¿Ya? 7:20 volvemos para que veamos ahora cómo se genera, cuáles son las etapas del proceso de planificación agregada y podamos hacer un ejemplo. ¿Bien? 19:20 entonces nos reencontramos. Ya, acá estamos. ¿Estamos de vuelta? Ok. Vamos entonces, sigamos con la parte práctica ahora. Ya, entonces, ¿cuál es el proceso, cuáles son las etapas para poder hacer un proceso de planificación agregada? Es muy simple. Primero, la etapa número 1 tiene que ver con definir el horizonte de tiempo que voy a utilizar. ¿Cuál va a ser mi horizonte de planificación? Voy a planificar a 1 año, voy a planificar a 2 años, a 3 años. Entonces, primera definición, ¿cuál va a ser mi horizonte? Etapa número 2, determinación de una demanda agregada global. Recuerden que esto es planificación agregada, ¿ya? Que incluye la demanda de cada producto.
En ocasiones es necesario homogeneizar las unidades de medida. Si no lo voy a hacer por familia de productos, lo hago, ¿cierto?, utilizando alguna unidad equivalente. Horas hombre, horas máquina, cantidad de trabajadores, por ejemplo. Número 3. ¿Cierto? Dado que tengo ya todos los inputs, conozco cuáles son las necesidades futuras, ¿cierto? Ahora tengo que conocer información relevante para poder hacer el cálculo y saber cuánto me va a salir, cuánto va a ser el costo del plan. Entonces, para ello, ¿cierto? Tengo que conocer la mano de obra, perdón, horas hombre, horas máquina, los materiales que voy a utilizar para poder satisfacerla. La etapa 4, una vez que tengo ya toda la información disponible, empiezo a crear las estrategias. Identifico, ¿cierto?, las estrategias alternativas. Por un lado tenemos el seguimiento de la demanda, es decir, voy a contratar y voy a desvincular a medida que se va moviendo la demanda. Segunda alternativa que vamos a evaluar, ¿cuál va a ser el nivel fijo que voy a definir para poder cumplir la demanda? Y por último, ¿cierto?, vamos a utilizar una estrategia mixta, que podría ser una mezcla de las dos alternativas, ¿cierto?, comentadas anteriormente. Y por último, la etapa 5, ¿cierto?, tengo que seleccionar con cuál alternativa me voy a quedar. Uno puede pensar que me quedo con la alternativa que genere menores costos, ¿cierto? Eso es lo lógico. Pero hay algunas empresas que muchas veces no es muy importante el costo. Y podría ser la selección de una alternativa en base a lo que la empresa le acomode, a la conveniencia, ¿cierto? Entonces, se lo dejo así como una reflexión, un comentario, de que no siempre hay que irse por el menor costo. Idealmente sí, ¿cierto? Pero hay muchas veces que el menor costo, a lo mejor la estrategia no nos acomoda para la empresa. Entonces, en algunos casos, ¿cierto?, podría ser de que la selección de la alternativa va más bien en función de lo que a la empresa le acomode, ¿ya? Bien. Tenemos entonces la estrategia de seguimiento y tenemos la estrategia de planificación nivelada o estable. Bien. ¿Cómo vamos a hacer estos cálculos? Vamos a utilizar el método de tablas. Podríamos utilizar modelos más complejos. Podríamos utilizar modelos, ¿cierto?, utilizando programación lineal. Esto es lo que aprendieron en el curso anterior con el profesor Franks, si es que tuvieron con Franks, ¿cierto?, que le enseñó cómo se utiliza la programación lineal para poder encontrar, ¿cierto?, la solución. Pero despreocúpense que el enfoque del módulo no va por ahí, ¿ya? Entonces yo les voy a enseñar a utilizar la hoja de cálculo, Excel, ¿cierto? El típico Excel, ¿cierto?, que a mí me gusta mucho porque es una herramienta que está disponible ahí para todos, ¿ya? Entonces, en base a Excel, ¿cierto?, vamos a hacer este cálculo de las distintas alternativas, ¿ya? Entonces, nuevamente los pasos, ¿cierto? Determinar la demanda en cada periodo, determinar la capacidad con el horario de trabajo regular, en las horas extras, subcontratación, etc. Hallar los costos de mano de obra, contratación, despido, almacenamiento, considerar la política de la empresa que debe aplicarse a los trabajadores y desarrollar los planes alternativos y examinar sus costos, ¿ah?, como resumen general. Entonces veamos un ejemplo, ¿ya? Veamos un ejemplo cómo vamos a poder resolver, o mejor dicho, no es resolver, es hacer análisis de alternativas para ver con cuál alternativa nos vamos a quedar. ¿Bien? Entonces el ejemplo dice lo siguiente. El gerente de un centro de distribución tiene que determinar cuántos empleados de tiempo parcial debe mantener en la nómina. Él desea desarrollar un plan de personal que reduzca al mínimo los costos totales.
Entonces él está buscando la estrategia que le genere los menores costos. Él nos está diciendo eso. Y quiere comenzar con una estrategia de seguimiento y de nivel de utilización. Para la estrategia de nivel de utilización estable, el gerente desea probar el nivel de la fuerza de trabajo que satisface la demanda con el uso mínimo de tiempo improductivo. ¿Ya? En primer lugar, el gerente divide el año siguiente en 6 periodos, cada uno de 2 meses de duración. Tiene claro, ¿cierto?, cuál es mi horizonte de planificación, es un año. Y vamos a dividir este año en periodos de 2 meses cada uno. Cada empleado de tiempo parcial trabaja un máximo de 20 horas por semana en tiempo regular. En lugar de pagar tiempo improductivo, la jornada de cada trabajador se reduce durante los periodos de poco movimiento. El tiempo extra puede usarse en los periodos peak. Eso es muy importante. La demanda pronosticada del centro de distribución se expresa como el número de empleados de tiempo parcial que se requiere en cada periodo, dentro del tiempo regular máximo de 20 horas por semana. Tenemos nuestra tabla, ¿cierto?, con la tabla de las demandas. Entonces, en el periodo 1 necesito 6 trabajadores a tiempo parcial, en el periodo 2, 12, en el periodo 3, 18, que es el pic de la demanda, periodo 4, 15, periodo 5, 13 y periodo 6, 14. En total, 78. Entonces, acá lo que hizo el gerente, ¿cierto?, va a ser la planificación agregada en función de la fuerza de trabajo. Esa es la unidad equivalente que definió este gerente para poder hacer el análisis. Actualmente, la empresa cuenta con 10 empleados de tiempo parcial. Pensemos, ¿cierto?, que estamos en el periodo 0. Estoy partiendo del proceso de planificación y tengo disponible 10 empleados a tiempo parcial. Eso nos está diciendo. La información sobre las restricciones y costos se presentan a continuación. Solo se puede contratar a un máximo de 10 nuevos empleados. En cada periodo se debe satisfacer la demanda. El tiempo extra no puede ser superior al 20% de la capacidad del tiempo regular. Serían 4 horas, en ningún periodo. Por lo tanto, lo más que puede trabajar un empleado es de 24 horas por semana. Y podemos asignar los siguientes costos. La tarifa salarial en tiempo regular es de 2.000 por periodo de 20 horas por semana. Los salarios por tiempo extra se pagan a razón de 150% de la tarifa del tiempo regular. Las contrataciones tienen un costo de 1.000 por persona y los despidos tienen un costo de 500 por persona. ¿Ya? Esa información que nos llegó de distintas áreas funcionales de la empresa, ¿cierto? Y lo que nos piden, ¿cierto?, es evaluar, hacer una estrategia de seguimiento, una estrategia de nivel y también, ¿cierto?, proponer una estrategia mixta. Bien. Entonces, voy a abrir un Excel para poder mostrar cómo lo podríamos desarrollar. Ya, acá tenemos entonces nuestra famosa planilla Excel, ¿cierto? Tenemos por un lado los datos que tiene el ejercicio, nivel de fuerza de trabajo, 10 trabajadores, lo máximo contratación que puedo tener son 10, el tiempo extra 20%, tarifa al salario 2.000, el tiempo extra, como se paga a 150% del valor de la tarifa, serían 3.000, las contrataciones 1.000 y los despidos 500. ¿Ya? Y esta es una estructura básica que uno podría considerar. Esta es una propuesta. Obviamente ustedes pueden ponerse creativos e incorporar muchas otras variables, como por ejemplo el inventario, costo de vacaciones, costo de licencias, provisiones, etc. Uno podría incorporar muchas más variables a esta hoja de cálculo. Bien, acá hay un ejemplo muy práctico, muy simple para poder explicarles, ¿cierto?, cómo es el proceso de planificación, pero uno podría después incorporar, como les dije, ¿cierto?, nuevas variables
que sean relevantes poder estimar o considerar. Entonces, la hoja de cálculo la puedo dividir en 3 grupos. Lo primero, los valores de entrada. Segundo, los valores derivados. Y tercero, los costos calculados. Esto es una propuesta, insisto, podrían tener otra forma de calcular, pero considerando esta estructura, funciona súper bien. ¿Ya? Bien, entonces tenemos por un lado que necesito 6 en el periodo 1, 12 en el periodo 2, 18 en el periodo 3, 15 en el periodo 4, 13 en el periodo 5 y 14 en el periodo 6. ¿Ya? Eso es lo que necesito. Entonces vamos a partir por la primera estrategia, que es seguimiento de la demanda. Y la estrategia de seguimiento de la demanda, su objetivo es poder calzar la demanda con la producción. Es decir, si necesito tener 6 trabajadores, contrato 6, o tengo 6. Si necesito 12, voy moviéndome, ¿cierto? Y voy contratando o desvinculando en función de lo que voy necesitando periodo a periodo. ¿Ya? Esa es la idea fundamental de esta primera estrategia. Entonces, dicho lo anterior, dado de que estoy analizando la estrategia de seguimiento, el nivel de la fuerza de trabajo es lo que yo voy a necesitar. ¿Bien? Entonces, como estoy haciendo seguimiento, voy a calzar los trabajadores que yo necesito con la demanda. Entonces, 6, 12, 18, 15, 13 y 14. Voy a tener exactamente lo mismo que demando. Estoy calzando, ¿cierto?, la tasa de producción con la tasa de demanda. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces acá, dado de que tengo, en función de los trabajadores, ¿cierto?, tengo la misma cantidad de trabajadores que me demandan, no voy a tener trabajadores en tiempo improductivo, porque tengo exactamente lo que necesito periodo a periodo. Entonces, si es así, ¿cierto?, el tiempo improductivo es 0 en todos los periodos. Porque, insisto, tengo lo que necesito. Voy haciendo un seguimiento, voy calzando. Y por lo tanto tampoco voy a necesitar trabajadores en tiempo extra. Veamos ahora el tiempo productivo en los valores derivados. El tiempo productivo significa, ¿cierto?, cuál es la cantidad de trabajadores que están en tiempo productivo, como dice su nombre, ¿cierto? Entonces, en este caso, como es el seguimiento de la demanda, el tiempo productivo es lo mismo que se demanda. Entonces, acá vemos, ¿cierto?, si es necesario ir contratando o despidiendo. Entonces, pensemos que en el periodo 0, y acá tenemos el dato, ¿cierto?, tengo un nivel de fuerza de trabajo de 10. Con eso partí el proceso de planificación. Y en el periodo 1 necesito 6. Tengo 10 y necesito 6. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? No voy a contratar a nadie, pero sí voy a tener que despedir a 4. De los 10 que tenía, despido a 4 para que me queden 6. Y no tengo a nadie en tiempo extra. Periodo 2. Tengo 6. Y tengo que llegar a 12. Entonces tengo que contratar a 6. No despido a nadie y no tengo trabajador en tiempo extra. Periodo 3. Tengo 12 y tengo que llegar a 18. ¿Qué es lo que hago? Contrato a 6, no despido a nadie y no tengo trabajador en tiempo extra. Recuerden que la unidad de medida son los trabajadores para este caso, para este ejemplo. Periodo 4. Tengo 18, pero necesito 15. No contrato a nadie,
despido 3 y no tengo a nadie en tiempo extra. Periodo 5. Tengo 15 y necesito 13. No contrato a nadie, despido a 2 y tengo 0 en tiempo extra. Periodo 6. Como tengo 13, tengo que llegar a 14, contrato 1, no despido a nadie y no tengo a nadie en tiempo extra. ¿Bien? Y ahora, ¿cierto? Que tengo los valores de entrada por un lado, tengo los valores derivados, simplemente ahora hago los cálculos de costos. Tiempo productivo. El tiempo productivo se paga a razón de 2000. Fijo el valor acá y lo multiplico por la cantidad de trabajadores que están en tiempo productivo. Tiempo improductivo. Si es que yo tuviese trabajadores contratados sin hacer nada, ¿cierto? En tiempo ocioso, igual les tengo que pagar su sueldo. Yo me equivoqué en la estimación probablemente, ¿cierto? Porque definí a lo mejor que voy a tener una fuerza estable y no voy a tener este movimiento. Entonces, en este caso, ¿cierto? El tiempo productivo se paga a la misma razón que el salario de la tarifa salario. Y lo multiplico, ¿cierto? Por los trabajadores que están en tiempo improductivo. Me equivoqué. Contrataciones. ¿Cuánto me cuesta contratar a una persona? ¿Cierto? Según nuestros costos, ¿cierto? Que nos entregó el Departamento de Recursos Humanos, nos dice que para la inducción y todos los gastos, ¿cierto? Vamos a tener que desembolsar $1000 por trabajador. Entonces, ¿cuántas contrataciones tengo? Periodo a periodo, ¿cierto? Y multiplicamos cuánto voy a tener, ¿cierto? Como costo de contratación. Costo de despido. Nos cuesta 500, ¿cierto? Despedir a cada trabajador. Obviamente, insisto, esta es una tabla para efecto de la explicación y uno podría conocer mayores detalles o aperturar mucho más, ¿cierto? Cada uno de las variables que vamos a medir. Entonces, los despidos y finalmente, ¿cierto? El tiempo extra, que si voy a contratar trabajadores que estén en tiempo extra, se les paga a razón de 3000, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto? Ahí tenemos el cálculo de costos y esta política o esta estrategia de seguimiento a la demanda tiene un costo total de 173.500. ¿Ya? Primera estrategia, seguimiento a la demanda. Voy calzando en función de contratar y despedir para poder cumplir con la demanda. Segunda estrategia que vamos a evaluar. Es la estrategia de nivel de utilización. Entonces acá lo que hacemos es que vamos a mantener estable la plantilla. ¿Ok? Vamos a tener estable la plantilla de trabajadores
Y no voy a contratar ni despedir a nadie, sino que voy a definir el número, voy a contratar o despedir en el periodo 1 y de ahí no muevo más la plantilla. Esa es la idea, ¿ya? Tener un staff de trabajadores, ¿cierto?, que sea estable durante todo el periodo de evaluación. Entonces ahora tenemos que definir, bueno, ¿cuál es ese nivel? ¿Cuánto es lo que necesito? ¿Cuántos trabajadores necesito para poder, en base al tiempo extra y en base, ¿cierto?, a que tengo que satisfacer la demanda y sabiendo, ¿cierto?, que tengo un límite de tiempo extra, determinar cuál es este valor, este línea estable que vamos a tener que considerar. Entonces, como sabemos que cada trabajador puede tener máximo un 20% de tiempo extra sobre el tiempo, ¿cierto? Sería 1,20. 20% sobre el tiempo. Y lo que estoy buscando, ¿cierto? ¿Cuántos trabajadores van a estar en esa condición? Y para poder saber, ¿cierto?, y satisfacer la demanda, lo que debo preocuparme es identificar dónde está o en qué periodo tengo mayor demanda para poder satisfacer la demanda. ¿Bien? Entonces, si miramos acá la cantidad de trabajadores, nos damos cuenta que en el periodo 3 tenemos el pic de trabajadores, que serían 18. ¿Bien? Entonces, esa es la ecuación que tenemos que desarrollar para poder definir, bueno, cuál es el nivel estable de trabajadores. Un minuto, por favor. Entonces, insisto, voy a repetir nuevamente, así es que alguien se perdió en el camino. Como puedo tener un 20% sobre el tiempo, es 1,20 por W, en este caso W puede ser X, ¿cierto? Puede ser cualquiera, W, para decir cuál es el número de trabajadores, tiene que ser, para poder utilizar el tiempo extra, considerar el máximo de trabajadores durante el periodo de evaluación. Entonces, en este caso, en el periodo 3 es 18. Entonces, si despejamos W, esto W nos va a quedar 18 sobre 1,2, eso es igual a 15. Por lo tanto, la cantidad de trabajadores estable, considerando la legislación de las horas extras y satisfaciendo la demanda en todos los periodos, yo debiese tener un nivel fijo de trabajadores de 15. ¿Ok? Entonces ahora el nivel de fuerza de trabajo, ¿cierto?, va a ser de 15 durante todos los periodos. 15 trabajadores, un nivel fijo, estable. ¿Bien? Entonces ahora tenemos que ir rellenando esta tablita. ¿Cuál va a ser el tiempo improductivo? Lo que me sobra, ¿cierto? Si en el periodo 1 necesito 6 y tengo 15, el tiempo improductivo va a ser la diferencia. Y no tengo a nadie en tiempo extra. En el periodo 2 voy a tener tiempo improductivo, como necesito 12 y tengo 15, voy a tener a 3 trabajadores, ¿cierto?, sobre. Por lo tanto, me sobran, ¿cierto? Entonces va a ser 15 menos 12 y voy a tener 3. Y no voy a tener a nadie en tiempo extra. Fíjense qué pasa acá, en este caso. En este caso, ¿cierto? Como no puedo contratar a nadie más porque quiero mantener fija la plantilla, acá no voy a tener a nadie en tiempo improductivo. De hecho, me faltan. ¿Cierto? Me faltan porque necesito 18 y tengo 15. Pero como tengo la posibilidad de tener tiempo extra, voy a tener que tener a 3 trabajadores en tiempo extra para poder llegar a los 18. Periodo 4, 15, necesito 15 y tengo 15, entonces tengo 0 en tiempo improductivo, 0 en tiempo extra.
Periodo 5. Tengo 15 contratados, ¿cierto? Pero la demanda dice que son 13. Entonces acá el tiempo improductivo va a ser nuevamente la diferencia. Y el periodo 6, ¿cierto? Es igual a... También voy a tener tiempo improductivo y no voy a tener tiempo extra. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que construir. Segundo, analizamos ahora el tiempo productivo, ¿cierto? Entonces el tiempo productivo va a ser en el periodo 1, 6. ¿Voy a contratar? No, ¿cierto? ¿Por qué? ¿O sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Voy a contratar o no voy a contratar? A ver, ¿quién se la juega con una respuesta? Dijimos, ¿cierto?, de que el nivel fijo son 15 en todos los periodos. Entonces pensemos, ¿cierto?, qué es lo que pasó anteriormente. En el periodo 0, yo tenía, ¿cierto?, una fuerza de trabajo de 10 y tengo que llegar a 15. Entonces sí voy a contratar a 5. Y en este caso contrato solamente una vez, que es al principio del proceso de planificación, y luego no contrato más. Ese es el objetivo de esta estrategia, poder mantener la fuerza laboral, y eso también genera otros beneficios, como por ejemplo, mayor compromiso de los trabajadores y mejora la productividad, porque van a estar trabajando seguros que no van a tener el riesgo, ¿cierto?, de que el próximo mes nos van a echar, nos van a desvincular. Entonces, en este caso, ¿cierto?, esa estrategia sirve para poder fidelizar a nuestros trabajadores. Entonces, en este caso, contrato una vez en el periodo 1 y no contrato más durante todo el periodo de evaluación. Los despidos tampoco. No voy a despedir a nadie. ¿Bien? Y volviendo al periodo 1, no voy a tener a nadie en tiempo extra. Periodo 2. ¿Cuál es el tiempo productivo? 12. No contrato a nadie, no despido a nadie, ¿cierto? No tengo a nadie en tiempo extra. Acá. ¿Cuántos trabajadores van a estar con tiempo productivo? En este caso, ojo acá, miren. Van a ser 15, porque son los 15 que tengo contratados, no van a ser los 18, ¿cierto? Tengo 15 solamente. Y si tengo 15, me van a faltar 3, y que esos 3, como lo hicimos anteriormente arriba, ¿cierto? Esos 3 son los que voy a tener que tener en tiempo extra, que, ¿cierto?, es el 20% como máximo que pueden trabajar. Periodo 4. Tiempo productivo, 15. Tiempo extra, 0. Periodo 5. ¿Cuál va a ser el tiempo productivo? 13. Tiempo extra, 0. Periodo 6. Tiempo productivo, 14. Y 0 en tiempo extra. Y ahora, ¿cierto?, vamos a los costos. ¿Cuál es el costo de tiempo productivo? Tarifa de 2.000, lo fijo, y lo multiplico, ¿cierto?, por los trabajadores que tengo en tiempo productivo. Tiempo improductivo. Se paga a la misma tasa de salario, ¿cierto? Independiente de que yo los tenga contratados y no estén haciendo alguna función, igual les tengo que pagar el sueldo porque están contratados. Tiempo improductivo. Entonces después uno puede hacer análisis, ¿cierto? Oye, ¿cuánto estoy gastando en trabajadores que no me están generando utilidad? 30.000
versus 15.000, o sea, 150, perdón, 30.000 es el costo que tengo en tiempo improductivo versus 150.000, que es lo que yo voy a gastar en trabajadores que están en tiempo productivo. Entonces uno puede empezar a hacer análisis también y tomar algunas decisiones o ir reactualizando la planificación que estamos haciendo. Contrataciones van a ser igual a un costo de 1.000 por cada trabajador contratado, y voy a contratar solamente en el periodo 1, 5, tenía 10, recuerden, y tengo que llegar a 15. Y los despidos tienen un costo de 500. Y eso, ¿cierto?, se multiplica por los despidos. ¿Dónde están los despidos? Déjame ver, se me ha perdido. Y tiempo extra, por último, el valor, ¿cierto?, se paga 3.000. Y eso lo multiplico por los trabajadores que van a estar con tiempo extra. Y finalmente, ¿cierto?, vemos el costo total de esta estrategia y nos da que tiene un costo de 194.000. Si la comparamos con la anterior, claro, podríamos decir de que es más cara, ¿cierto? Gastamos más, pero tenemos otros beneficios, como les decía, que tengo trabajadores más comprometidos, mayor productividad, o los ejecutivos de la empresa, ¿cierto?, a lo mejor tomaron la decisión de no desvincular a nadie. Podría ser como una política. Va a depender, ¿cierto?, del caso a caso. ¿Bien? Y por último, ¿cierto?, podríamos implementar una estrategia mixta. Y en la estrategia mixta no existe una regla. ¿Ya? No existe una regla. Entonces acá uno podría definir en función de lo que la empresa sea más conveniente, o en base a lo que vimos en la presentación de la clase, ¿cierto?, que puedo definir 2 niveles de producción, o puedo hacer una parte haciendo seguimiento a la demanda y otra parte estable. Entonces uno puede ir analizando distintas alternativas. Bien, si ese es el caso, entonces uno podría decir, por ejemplo, a ver, acá podría ser que podríamos tener 2 o 3 niveles fijos de producción. No sé, podríamos hacer de que la fuerza de trabajo puede ser de, mantengo los 10 que venían del periodo 0, 10, 10, y acá aumento a 15, o puede ser ahí, ¿cierto? Y acá hago seguimiento, no sé. Va a depender, ¿cierto?, lo que ustedes crean que es lo más conveniente o lo que la empresa crea que sea más conveniente. Muchas veces a lo mejor conviene mantener al trabajador, por lo que le había explicado, ¿cierto? Si lo desvinculo, por ejemplo, después, y después al mes siguiente necesito tener gente, a lo mejor no voy a encontrar trabajadores. Entonces prefiero mantener ese costo en la empresa, pero me aseguro que el trabajador está, porque en el periodo siguiente sí los voy a necesitar. Podría ser también un análisis que uno podría hacer. ¿Ok? Sacrifico, ¿cierto?, porque necesito tener una plantilla fija, porque sé que el próximo mes no voy a encontrar trabajadores, por ejemplo. Eso es lo que les quería o les trataba de explicar. Y ahora analizamos, ¿cierto?, cuántos trabajadores van a haber en tiempo improductivo. Va a ser la diferencia, ¿cierto?, entre lo que tengo contratado versus lo que necesito. No tengo a nadie en tiempo extra. Tiempo improductivo acá no va a haber. Y tampoco necesito tiempo extra, porque puedo contratar a 2. Acá también, ¿cierto?, tiempo improductivo no voy a tener,
no voy a tener, ¿cierto? Porque tengo menos, de hecho, de lo que necesito y voy a tener que contratar a 3. Tiempo improductivo, 0. En el periodo 5, el tiempo improductivo es igual a 15 menos 13. Y finalmente, ¿cierto? Acá no tengo tiempo improductivo, ¿ya? Insisto, esta es una alternativa. Ustedes pueden tener otra idea, ¿cierto? Otra información que podrían utilizar. Vamos acá entonces. Entonces me quedo. ¿Cuál es el tiempo productivo? 6. ¿Voy a contratar? No, ¿cierto? Porque si tengo 10 como fuerza de trabajo, del periodo inicial tenía 10. Entonces no contrato a nadie. Tampoco voy a despedir y tampoco voy a tener a nadie en tiempo extra. Periodo 2. ¿Qué es lo que pasa acá, cierto? Vamos a necesitar, acá perdón, me equivoqué, eso es 2 en tiempo extra. Y aquí 3. Ahí sí. Tiempo productivo, van a ser los 12. ¿Voy a contratar? No, porque mantengo los 10. ¿Voy a despedir? No. ¿Voy a utilizar tiempo extra? Sí, porque me faltan 2 para llegar a 12. ¿Cierto? Necesito 12, pero no voy a contratar porque definí de que voy a tener 10. No encontré trabajadores, por ejemplo. Entonces voy a tener que pagar, ¿cierto?, tiempo extra. Podría ser una definición. Tiempo productivo, 15. Contrataciones, voy a tener que contratar 5 acá, porque voy a tener 15 contratados. No despido a nadie, pero sí voy a necesitar 3 en tiempo extra. Periodo 4. Tiempo productivo, 15. Contrataciones, 0, porque voy a mantener los 15. Despido, ninguno. Tiempo extra, ninguno. Periodo 5. Tiempo productivo, 13. Contrataciones, no. Despidos, tampoco, porque voy a mantener los 15, pero voy a necesitar a 2 en... No, no y no. No voy a tener a nadie. Ahí sí. Periodo 6. Tiempo productivo, los 14. ¿Voy a contratar a alguien? No. ¿Voy a despedir a uno? Sí, porque tenía 15 y ahora necesito 14, 1, y no tengo tiempo extra. Y ahora, ¿cierto? Simplemente calculamos los costos. Tiempo productivo se paga a razón de 2.000 por tiempo productivo el tiempo improductivo se paga a la misma razón, 2.000 el tiempo improductivo, ¿cierto? Lo tenemos acá. Contrataciones. Tiene un costo de 1.000. Despidos. Costo de 500. Y eso lo multiplico por
los despidos. Y tiempo extra se paga a razón de 3.000 y eso lo multiplico, ¿cierto?, por tiempo extra. Y finalmente, ¿cierto?, tenemos nuestra evaluación de esta estrategia que tiene un costo de 182.500. Si comparamos los costos, ¿cierto?, de todas las alternativas, tengo estrategia mixta, 182.500, estrategia de nivel, 194.000, y estrategia de seguimiento, 173.500. En base al costo, uno podría tomar la decisión de utilizar la estrategia de seguimiento, pero podría ser de que la empresa, ¿cierto?, pueda tomar decisiones porque no quiero seguir contratando mes a mes y mantengo una planilla estable en algunos periodos, y a lo mejor sería la alternativa correcta la estrategia mixta. Va a depender, ¿cierto? Hay muchas variables que evaluar. A lo mejor no tengo capacidad de contratar, pueden haber muchas otras variables que se pueden considerar, ¿ya? Bien, eso era lo que les quería contar el día de hoy. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna reflexión que quieran hacer. Es una consulta acerca de los talleres y tareas. Dígame, Agustín. ¿Usted cree que es posible eliminar una? No, no se puede eliminar ninguna, ningún taller y ninguna tarea. Eso lo dejamos claro del primer día de clase de Agustín, acuérdate. Ya. ¿Ya? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ahora la tarea que les voy a dejar como tarea número 3 es que ustedes puedan desarrollar ahora la estrategia, ¿cierto? Ya sea estrategia de seguimiento, estrategia de nivel y estrategia mixta, desarrollando el ejemplo número 2 que aparece en la presentación. ¿Ya? A ver si lo revisamos rápidamente. Acá está el ejemplo número 2. ¿Ya? Entonces, este ejemplo quiero que lo analicen y puedan construir estas 3 estrategias que hemos visto: estrategia de seguimiento, estrategia de nivel y estrategia mixta, en función de algo similar, ¿verdad? No es igual, no es idéntico, ya, ojo con eso, pero algo muy similar a lo que vimos el día de hoy. ¿Ya? Ahí está el ejemplo número 2, que está en la presentación, ahí están los datos, ¿cierto? Y en base a lo que aparece acá, más los costos, ¿cierto? Todos los datos, les pido que puedan generar estas 3 estrategias. ¿Ya? Estrategia de seguimiento, de nivel y mixta. ¿Ya? Esa es la tarea número 3. ¿Qué necesito? Necesito que me envíen un archivo Excel, tal como se los presenté yo ahora, con una estrategia por cada hoja de cálculo, y eso es lo que me tienen que enviar. No les pido informe, no les pido nada, ¿cierto? Solamente que puedan subir el archivo Excel, ¿ya? Esa es la tarea. ¿Ya? Muy simple, muy fácil. ¿Ya? Matías, ¿tiene algún comentario? No sé qué pusiste ahí, no logro ver lo que me quieres preguntar. No sé No, si... profe, me equivoqué. Ah, ya, vale, Matías. Profe, Valentina, ¿cuándo va a subir las notas del taller 2? las voy a subir el fin de semana. Ya me falta corregir un par y el fin de semana van a conocer todas sus notas, que es el taller número 2 que está pendiente. Ya, para tenerlas antes de enviar la tarea 3. Y, no sé si que te influye tanto, si te falta la nota del caso final. No sé si es requisito o prerequisito conocer tu nota, pero quédate O tranquila que sea, va sí, a se estar vuelve disponible. estipulado en el reglamento, sí.
quede tranquila de que va a estar disponible tu nota, Valentina, en el fin de semana. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien tiene otro comentario, otra observación? Yo entiendo de que el comentario de Valentina puede ser, ¿cierto?, de que el reglamento, ¿cierto?, pero la verdad, tengo muchos estudiantes, tengo varias cosas que revisar y por eso no he podido tener las notas a tiempo, Valentina. No es que no te quiera entregar tu nota, ¿ya? No lo sientas así, ¿ya? Pero quede tranquila de que el fin de semana vas a tener todas tus evaluaciones como corresponde. ¿Bien? Me demoraba un poquito, sí, me demoraba un poquito, pero va a estar tu nota, no te preocupes. ¿Alguien tiene otra pregunta o algún otro comentario? Como siempre, ¿cierto? La disposición está a poder ayudarlos si es que mientras van desarrollando la tarea van saliendo algunas dudas. Como siempre, me pueden escribir un correo o me pueden escribir un WhatsApp, ¿cierto? Y con gusto les puedo ayudar y les puedo responder todas sus dudas, inquietudes que puedan tener. Al igual que cuando suba el taller, también pueden preguntarme y también si tienen alguna duda con algún contenido de los que hemos visto para la prueba, ¿cierto? Si es que no se acuerdan de algo y necesitan reforzar, también me pueden preguntar sin ningún problema, ¿ya? Siempre he estado a la disposición a poder ayudarlo. Bien. Pregunto por última vez, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? Al menos por mi parte está todo claro, pues. Gracias, José. Profe, yo tengo un comentario. Dale. ¿Qué me habló? Lo que pasa es que, Sebastián. con Sebastián, Dale, Sebastián. sí, lo que pasa es que la entrega del caso FEN como que se entrelaza con la entrega del taller 3. Vamos a No sé entregar si es el por taller, tema de tiempo, por planificación. vamos a entregar el taller 3 un par de días antes para que no se les tope con la prueba 2, ¿ya? Y ojo que el caso FEM, Sebastián, va a tener 2 semanas para poder desarrollarlo, ¿ya? No se te va a topar con nada, va a tener tiempo suficiente, ¿ya? No es que tengas una semana para desarrollarlo, tienes 2 semanas para poder desarrollarlo, ¿ya? Entiendo que la agenda está apretada, entiendo de que a lo mejor estamos cerrando, ¿cierto? Pero esas son las actividades que nos están quedando, ¿bien? No sé si por ahí tu comentario, Sebastián, o querías plantearme alguna otra situación. No, es que yo lo veo más por el tema del taller, que igual como que está muy encima, encuentro yo. No sé si los demás opinan lo mismo, pero según mi punto de vista es que está muy encima igual. Vamos a entregar el taller un par de días antes para que no se les tope y tengan el tiempo suficiente para poder desarrollar el caso FEN, ¿ya? En base a lo que me comentó el compañero al principio de la clase. Voy a subirle el taller el día domingo, en la noche, ¿ya? Entonces van a tener un tiempo suficiente para que lo puedan desarrollar, ¿ya? Así ganan tiempo. Para poder liberarlo, ¿cierto? Imagino que también tienen otras preocupaciones, otras ramos que también cerrar. Así que despreocúpate, Sebastián, que vamos a poder entregarlo antes del jueves que estaba comprometido, se lo vamos a entregar el domingo, ¿ya? Y entonces ahí va a tener más tiempo para poder desarrollarlo. ¿Alguna otra comentario? ¿Solicitud? Bien, si no tenemos más comentarios, observaciones, entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Insisto, cualquier duda, consulta que tengan, me pueden contactar para poder ayudarlos, ¿ya? Cuídense que mucho, que estén bien, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana en la última clase. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe, nos vemos la próxima Cuídense. semana. Chao, chao.